Hola, buenos días. Mi nombre es Carlos López y lo primero agradecer a Jordi la invitación a este magnífico simposio que ha organizado súper bien y que ha traído grandes ponentes para realizar diferentes charlas y ponencias sobre el fútbol y gracias a ellos también por aportar grandísima información que nos han servido a todos para poder mejorar como preparadores, entrenadores o como personas. Así que nada, sin más dilación, gracias de nuevo y paso a explicar un poco de qué va a ir mi presentación y de qué va a tratar. En mi caso voy a hablar sobre la periodización táctica, aunque en este caso cómo aplicarla o cómo personalmente aplico esta metodología, cómo entiendo yo esta metodología al fútbol base y en mi contexto actual. Por lo tanto, lo primero de lo que voy a hablar es de esa contextualización. Tenemos que tener claro dónde estamos, que en este caso nos encontramos en Toledo, en España, en el Club Deportivo Toledo, que presenta ya una serie de objetivos, que presenta ya una serie de contenidos, de trabajo, a través de los cuales nosotros como entrenadores o preparadores físicos nos tenemos que adaptar para adecuarnos lo máximo posible a lo que se pretende de manera progresiva y futura de los diferentes equipos para llegar al primer equipo, ¿no? El objetivo principal es eso, generar jugadores o promover jugadores para que lleguen en las mejores condiciones al primer equipo. A partir de aquí, como he dicho, yo trabajo en un equipo cadete, en este caso son sub-16, sub-17, todos jugadores de primer año y por lo tanto en un contexto bastante favorable, que no tengo jugadores de diferentes edades ni de diferentes categorías y la mayoría son muy parecidos en cuanto a morfología y demás. Por lo tanto, en este caso tenemos suerte por aquí. Y por último es el cómo, que como digo, voy a intentar aplicar cómo entiendo yo la periodización táctica, por eso lo pongo entre comillas, porque la verdadera periodización táctica no la aplicamos de forma correcta, o eso creo, solamente aquellos que la han ido trabajando desde hace mucho y desde una perspectiva mucho más real. Como ya sabemos, esta metodología sale de Portugal y por lo tanto los que mejor la trabajan son ellos que la conocen de primera mano o alumnos que han salido de la Facultad de Oporto de Portugal. A partir de aquí, teniendo en claro el qué, objetivos, dónde me encuentro, disponibilidad de campos, etcétera, quién, los jugadores, muy importante, y el cómo lo vamos a hacer, pues intentamos establecer este contexto a la hora de eh, llevar a cabo toda la presentación. En cuanto a la estructuración, no voy a hablar nada de periodización táctica de manera teórica, porque para eso tenemos libros, tenemos tesis y demás. Y yo me voy a centrar en cómo desarrollo el modelo de juego de manera personal y basado en la periodización táctica, los principios metodológicos que sí que los seguimos a rajatabla, eh, que son parte fundamental de la periodización táctica, y por último el morfociclo, cómo desarrollamos el morfociclo y qué tipos diferentes tenemos, etcétera, en función de lo que veremos luego del día de entrenamiento, partidos y demás. Y por último, sí que hablaremos de ya aplicación práctica de todos estos conceptos en cuanto a análisis de rivales, análisis propio, desarrollo de sesiones, cómo estructurarlas, cómo desarrollar el morfociclo, etcétera, ¿vale? Todo muchísimo más práctico y que, bueno, pues intentar aportaros mi visión sobre la planificación táctica y cómo creo que se debería aplicar a fútbol básico. Por ello comenzamos. Lo primero que desarrollamos cuando llegamos a un club es el modelo de juego y tengo en cuenta este gráfico de Tamarit donde primero se debe desarrollar la intención previa del modelo de juego. Esta intención previa lo que significa es cuando nosotros llegamos a un club, a un equipo, este club o equipo está en un país determinado, tiene unas características determinadas, tiene unos objetivos muy concretos, etcétera, ¿no? Y están muy modelados por todo eso.
Además, nosotros traemos también una idea previa de juego, con unos conceptos que han sido adquiridos mediante pues eso, la práctica, la influencia de otros entrenadores, etcétera, y que también van a marcar en el desarrollo del modelo de juego. Y también teniendo muy en cuenta qué jugadores vamos a tener, posiciones, situaciones que han tenido otros años, etcétera, para poder desarrollar el modelo de juego en diferentes vertientes o en la vertiente que nosotros consideramos que es la idónea para que nuestro equipo mejore y consiga los objetivos que nos hemos planteado y que el club también tiene. A partir de esa intención previa, nosotros debemos desarrollar el modelo de juego de manera teórica para que sea comprendida de la mejor manera posible por los jugadores del equipo. Entonces, lo primero que tenemos que desarrollar son grandes principios de juego, que son comportamientos específicos o patrones de respuesta específicos ante situaciones colectivas en el juego. Por lo tanto, si son colectivas, son el desarrollo de todo el equipo, no solamente los que están jugando en el partido, sino también de todos. Todos tienen que tener la misma idea de juego o la misma concepción en cuanto a los principios y demás, para que en cualquier momento puedan desarrollar. Por lo tanto, tenemos primero los grandes principios que tienen que ver con patrones de respuesta específicos colectivos. Después tenemos los subprincipios, que son comportamientos aún más específicos de ese principio, que se desarrollan de manera grupal, sectorial, de diferentes zonas y que están desarrolladas, pues como digo, por 3, 4, 5 jugadores en determinadas zonas del campo y que dotan de mayor especificidad o de mayor concreción a ese principio que hemos destacado anteriormente. Y por último tenemos los subprincipios que tienen que ver con comportamientos individuales de los jugadores para la consecución de ese subprincipio y por lo tanto la del principio, ¿vale? Del gran principio. Entonces, tenemos que tener en cuenta también elementos individuales de cada uno de los principios del modelo de juego. A continuación podéis ver un ejemplo muy claro de cómo desarrollar un tipo de principio. En este caso, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el momento de juego donde nos encontramos, teniendo pues eso, el momento con balón, momento sin balón y las dos transiciones, y a partir de ahí desarrollar. El gran principio colectivo, en verde, presionar el portador de balón y al espacio cercano, y después tenemos 3 subprincipios para llegar a ese principio. Primero, presionar para ganar el balón. Si no consigo ese o lo consigo, presionar para ganar tiempo y después organizarnos defensivamente. En este caso, como es una transición ataque-defensa, es si no consigo el primero, que sería presionar para ganar el balón, debo hacer el segundo, presionar para ganar tiempo y si no, el tercero, organizarnos defensivamente. Bien, a partir de ahí nosotros tenemos para el desarrollo de ese subprincipio o la explicación de ese subprincipio, pues crear zonas de presión, evitar que jueguen hacia adelante en el caso de presionar para ganar el balón, en el caso de presionar para ganar tiempo, reducir espacios en anchura, en profundidad, no dejar al rival sacar el balón, etcétera. Y por último, organizarnos defensivamente a través de un repliegue rápido. Bien, son como explicaciones aún más concretas de ese subprincipio para que sea más fácil explicarse a los jugadores y que ellos lo entiendan. Y por último tenemos los subprincipios de manera individual, como puede ser el cambio de chip rápido, comunicación para presionar. Son aspectos que tienen que tener en cuenta los jugadores en cada uno de los subprincipios y que deben conocer y sobre todo aplicar de manera correcta. Al final es una interacción entre todos los jugadores, pero una decisión individual puede acarrear aspectos positivos o negativos en las jugadas. Por lo tanto, en categorías de fútbol base sería imprescindible centrarnos en el desarrollo de sus subprincipios por parte de los jugadores para que sea mucho más fácil adquirirlos, los subprincipios y los principios. A partir de aquí ya tenemos claro el desarrollo del modelo de juego, por lo tanto tenemos que irnos a la intención en la acción. ¿Qué es la intención en la acción? Llevarlo a la práctica, operacionalizarlo en el entrenamiento. ¿Por qué? Porque cuando yo lo desarrollo en el entrenamiento van a surgir del desarrollo de las tareas, de las sesiones, van a surgir diferentes interacciones que pues hacen que el modelo de juego varíe por circunstancias. Tengo jugadores, por ejemplo, muy rápidos al espacio o tengo un delantero muy fuerte y alto donde puedo jugar con él que ceda de cara.
diferentes variables que pueden surgir durante la aplicación del modelo de juego y que por lo tanto se tiene que dar una reflexión entre esa intención previa e intención en la acción que modifique ese modelo de juego que, como se dice, contornalmente no puedes modificar la base del modelo de juego porque si no, no tendríamos ni camino para seguir. Por lo tanto, seguiría la guía de todo el proceso de entrenamiento y que debe ir moldeándose en función de las características de los jugadores, del momento de la temporada, de los rivales, etc. Pero sin modificar la base. La base sería la guía del proceso de todo el proceso de entrenamiento. El resto, intención en la acción y reflexión constante entre todo ello. Conocido esto como el bucle del modelo de juego. Importante. A partir de aquí, ya hemos desarrollado el modelo de juego, tenemos que conocer los principios metodológicos. Los principios metodológicos son 4 principalmente. En este caso, el principio más importante de todos es el principio de especificidad o supraprincipio de especificidad, que lo que trata de decirnos es que todas las tareas que realicemos en el entrenamiento deben ir relacionadas con el modelo del juego. ¿Por qué? Porque a través del trabajo de la dimensión táctica, como va dirigida al modelo de juego, se van a dar el resto de dimensiones por arrastre. La dimensión técnica, la física y la psicológica solamente del entrenamiento de la parte táctica. Por lo tanto, estaríamos perdiendo tiempo, entre comillas, realizando tareas físicas al margen o analíticas de manera física o de manera psicológica, aunque en momentos puntuales sean necesarias. Pero ya sabemos que a través del desarrollo de la dimensión táctica van a surgir por arrastre el resto de dimensiones. Además, para que este principio principio de especificidad se cumpla, debemos tener en cuenta 3 aspectos claves, que son que los jugadores, cada vez que se realiza una tarea, deben comprender los objetivos de esta para que sea mucho más fácil de adquirir y sepan lo que están haciendo, que no sea algo mecánico, que cuando yo explique la tarea, los jugadores piensen, bueno, pues tengo que hacer la tarea y punto. No, tienes que saber el objetivo para saber lo que estás trabajando y así mejorarlo o potenciarlo. Por lo tanto, es importantísimo que todos los jugadores tengan una alta concentración. Esto en fútbol base es más complicado, también depende de la edad, pero sí que realizar ejercicios donde tengan que tener una alta concentración combinados con ejercicios donde no tengan una alta concentración, de tal manera que le permita recuperar al futbolista. En élite sí que es más fácil porque por el desarrollo y también por la práctica diaria, pero en fútbol base sí que es más complejo. Por lo tanto, mi consejo es, en cuanto a la concentración, intentar variar lo máximo posible el alta concentración, baja o media concentración, alta concentración, no solamente en la sesión, sino también durante el desarrollo del morfociclo. Y por último, la intervención del entrenador, ya he dicho, como digo, jugadores deben conocer los objetivos, tienen que tener una alta concentración y la intervención del entrenador. Importantísima esta intervención porque de nosotros va a depender también cómo se desarrolla una tarea, en función de cómo la direccionamos, hacia dónde queremos, etc. Y a partir de ahí, pues, estaríamos cumpliendo de verdad ese principio de especificidad. Luego tenemos el principio de propensiones, que tienen que ver con la modulación del contexto y por lo tanto el diseño de tareas de entrenamiento. Y es que nosotros tenemos que diseñar tareas de entrenamiento que cumplan con lo que queremos que se vea en competición posteriormente. Si yo quiero que en competición, porque un lateral, por ejemplo el diestro, sé que no funciona tanto como el izquierdo, pues tengo que intentar generar situaciones o contextos donde se produzca lo máximo posible un ataque al lateral derecho, pero que no sea algo cerrado, simplemente no decir solamente vale el ataque por el lado derecho o combinar en la izquierda para llevarlo al lado derecho. No, yo tengo que direccionar eso. Por ejemplo, el gol vale doble si realizo un ataque por el lado derecho o triple. Entonces, esa situación o esa comunicación que yo acabo de dar, por lo tanto, es muy importante la dirección que yo le dé como entrenador a la tarea para que eso se produzca el mayor número de veces posible
para que el jugador lo identifique, para que el jugador tenga diferentes experiencias que luego le puedan valer para el partido y por lo tanto eh, puedan ser algo más eficaces durante el partido. Por lo tanto, es importante tener en cuenta el desarrollo del entrenador, no solamente el desarrollo de la tarea, sino cómo comunicamos a los jugadores esa tarea y cómo la direccionamos durante su realización. Por lo tanto, esto es importante. Luego tenemos el principio de progresión compleja, que tiene que ver con la jerarquización, cómo ordenamos esos principios de juego para que sean adquiridos por los jugadores. Nosotros cuando hemos realizado el modelo de juego ya hemos reducido su complejidad a través de el desarrollo de principios, subprincipios y sus subprincipios para que sean más fáciles de adquirir por los jugadores y a partir de ahí nosotros tenemos que priorizar unos conceptos sobre otros para que sean adquiridos de la mejor manera posible por los jugadores, porque de todas maneras tenemos que tener en cuenta que no todos los principios tienen la misma importancia y por lo tanto tenemos que desarrollar unos como base y otros como elementos pues más evolucionados o más concretos y de ahí viene este principio, ¿no? El de intentar jerarquizar para que sean lo mejor adquiridos por los jugadores. Además, este principio tiene mucha relación con el principio de alternancia horizontal que veremos a continuación, porque se puede dar en diferentes niveles, se puede dar a lo largo de toda la temporada, porque bueno, en este momento de la pretemporada voy a intentar realizar estos principios, después estos, etcétera. Y a partir de ahí, pues intentar que se asimile. Pero no solamente surge a lo largo de la temporada, sino también durante las semanas o incluso durante las sesiones de entrenamiento, porque yo tengo un principio, a partir de ahí tengo los diferentes subprincipios, yo en diferentes tareas puedo ir trabajando poco a poco el desarrollo de esos subprincipios cuando ya han sido adquiridos. Es importante tener en cuenta esto, que no puedo introducir el segundo o el tercer subprincipio si el primero no se ha adquirido correctamente. O a lo mejor tengo claro, o ya los jugadores tienen claro un principio, no puedo realizar, por ejemplo, están jugando durante un partido y no tienen claro ese principio y tengo que volver a realizarlo, por lo tanto ya lo tienen adquirido, pero hay que ir recuperando información, tienen que volver a operacionalizarlo, a vivirlo, para que no se olvide y asimilarlo de manera correcta. A partir de ahí, pues se desarrollan el resto de principios y por lo tanto no es un proceso lineal el desarrollo del modelo de juego, sino es un proceso complejo donde hay que ir hacia adelante, volver hacia atrás, volver a adquirir otros principios que no teníamos tan claro, etcétera. Y a partir de ahí, pues ir incrementando progresivamente la complejidad táctica en función pues, de esos principios y cómo van siendo adquiridos por los jugadores. Y por último tenemos el principio de alternancia horizontal en especificidad, que tiene que ver con la importancia que le da la planificación táctica a la preparación física, donde debemos tener en cuenta la distancia que tenemos entre partidos, las sesiones de entrenamiento, cuántos días entrenamos, cuántos no, y a partir de ahí estructurarlo. Aquí tenemos un ejemplo donde sería el patrón general o el morfociclo general de la planificación táctica, donde descansaríamos lunes, sí, martes tendríamos recuperación, miércoles día tensión, jueves duración, viernes velocidad, sábado activación y domingo otra vez partido. Como vemos, el principio de alternancia consta de esto, de alternar contracciones musculares. Nosotros cuando nos movemos necesitamos contraer músculos. A partir de ahí tenemos que tener en cuenta que existen tres tipos de contracción, la tensión, la duración y la velocidad de contracción, y que tenemos que alternarla en diferentes días para no sobreentrenar diferentes estructuras y para que podamos recuperarlas de cara al partido. Es decir, establecer una relación entre carga o entrenamiento y recuperación. Por lo tanto, la tensión, que es más relacionado con carácter de aceleraciones, deceleraciones, cambio de dirección,
saltos, golpeos, acciones de fuerza que involucran un mayor daño muscular y por lo tanto necesitan una mayor recuperación, que el día de duración, donde las contracciones son mucho más largas, donde se sigue dando tensión, obviamente, porque no se pueden separar, pero sí que tenemos que potenciar otras características de esas contracciones. Y por último, el día de velocidad, de cara pues, a trabajar también 3 elementos de esa contracción y en diferentes días. Por eso se cumple el principio de alternancia horizontal. Como decía antes, está muy relacionado con el principio de complejo, el principio de progresión compleja, perdón, porque tenemos que tener en cuenta en qué momento vamos a desarrollar los principios durante la semana, que veremos luego. Y por lo tanto, pues tendremos que tener en cuenta también eso, ¿no? El qué objetivos tenemos o qué contenidos tenemos que realizar durante la semana para organizarlos de manera que se cumpla el principio de alternancia horizontal. Bien. A continuación os muestro un morfociclo patrón de élite, que es más o menos lo que se estaba enseñando antes, donde tenemos unos días muy claros y específicos para el desarrollo del modelo de juego, pero que la realidad del fútbol base es muy distinta. Nosotros tenemos unos días ya preestablecidos o no tenemos disponibilidad de campo para todos los días o los jugadores no están hechos para entrenar como es normal, 5 días a la semana, etcétera. Entonces tenemos que intentar adaptar, teniendo en cuenta todos estos elementos y todos estos tipos de días del morfociclo para desarrollar el nuestro. A partir de aquí, la aplicación práctica. ¿Cómo llevo a cabo el desarrollo del morfociclo patrón? Teniendo en cuenta, como he dicho, ese desarrollo del élite, aunque yo tenga otros días de entrenamiento, pero primero para el desarrollo del morfociclo, aparte de los días de entrenamiento que tengo y la distancia que hay de partido a partido, yo tengo que hacer un análisis propio y o de rivales. ¿Por qué digo y o? Porque dependiendo también de la categoría y dependiendo también de los medios, voy a poder realizar o no análisis de rivales. En nuestro caso, pues tomar alguna nota del rival, o a lo mejor no es necesario en categorías muy pequeñas, pero sí que tener un análisis o una concepción del rival al que nos vamos a enfrentar nos ayudará al desarrollo de la semana. Y el análisis propio es fundamental a través de la competición y de los entrenamientos para ver la progresión en el modelo de juego y para ver la progresión también de los jugadores en cuanto a la adquisición de conceptos. Después del análisis propio y de rivales, desarrollamos los objetivos en base a eso, en base a cómo estamos nosotros y cómo es el rival. Y luego los estructuramos en los días de la semana para establecer las sesiones de entrenamiento. Pero siempre teniendo en cuenta el momento de la temporada, el modelo de juego y en qué parte nos encontramos. Y por último, los principios metodológicos que debemos llevar a cabo en las sesiones de entrenamiento. Entonces, lo primero que comentamos es el análisis propio. Nosotros que tenemos que evaluarnos, por decirlo así, o analizarnos en rivales anteriores o en entrenamientos, en partidos, en todas las fases del juego, en organización defensiva, en transiciones, en organización defensiva, de cara a detectar aspectos negativos y positivos que podamos ir modificando durante las semanas y durante el desarrollo del morfociclo. A partir de aquí, ¿por qué sostengo que el análisis propio es fundamental? Y si ya tenemos grabación de vídeo como el que voy a enseñar a continuación, pues ya sería estupendo. En este caso es una grabación que hice el año pasado durante un partido y como veis el jugador que está resaltado en rojo con una X es mi medio centro defensivo o el pivote del equipo. En este caso nosotros jugamos con un 4-3-3 con un pivote y dos ofensivos por delante y en este caso el pivote está a la misma altura que el ofensivo. Por lo tanto, si mi jugador, el que va a recibir a continuación, que es el ofensivo, pierde el balón, al estar el pivote a la misma altura, puede a generar un espacio donde puede ser aprovechado por el rival si la roba, que es donde debería estar colocado mi jugador. Por lo tanto, yo debo corregir eso en el entrenamiento.
Hay cosas que este aspecto sí que se puede ver normalmente desde el banquillo, pero el vídeo nos ayuda a ver esta situación de forma más clara y también enseñárselo al jugador como diciendo, oye, mira este error que has tenido y cómo te voy a ayudar a solucionarlo durante el entrenamiento. A partir de aquí, nosotros desarrollamos una tarea de entrenamiento que tenía que ver con esta situación. Y es que lo que queríamos corregir era la posición del pivote o del centro defensivo en esta situación de salida de balón. ¿Para qué? Para evitar que esté a la altura y generar un espacio que no queremos por si hay pérdida y estar dispuestos ante esta pérdida cuando estamos atacando, elemento fundamental del desarrollo de los ataques. A partir de aquí, nosotros desarrollamos esta tarea, como digo, donde podemos darle cualquier tipo de permisa. Por ejemplo, que el número 6, que es en este caso el pivote, no sobrepase la línea del 8 a no ser que sea para progresar. Que mantenga ese triángulo entre lateral, ofensivo y pivote. Que se progrese de una determinada manera si salta un jugador o salta otro. Y a partir de aquí vemos todos los elementos. En este caso, al ser un espacio reducido, menor número de jugadores y demás, estamos cumpliendo o debería ser realizado en el día de tensión. En cuanto a los principios metodológicos, estamos cumpliendo absolutamente todo. Propensiones, estamos generando contextos constantes de cómo debe ser en la competición lo que estamos realizando. Que el pivote no sobrepasa al ofensivo, a no ser que sea a través de una conducción o ya se vea esa progresión en la jugada. Entonces, el principio de progresión le tenemos, la alternancia horizontal también, porque lo vamos a realizar en el día de tensión. El principio de especificidad también, porque estamos trabajando en nuestro modelo de juego y además estamos realizando la tarea en el mismo sitio donde ocurre esta situación, como veis en la imagen real y en la imagen de la animación. Y el principio de progresión compleja, aquí dependiendo de los objetivos de los principios que vayamos a trabajar, pues se estará dando o no, o durante la sesión, durante el morfociclo. Pero no solamente nos vale este tipo de tareas para el día de tensión, sino también para el día de duración. Esta es una modificación de esa tarea a nivel de medio campo, en grandes espacios, mayor número de jugadores y demás, donde intento progresar por un lado y es la misma situación, dos comodines, tres presionando y tres jugadores ofensivos que intentan progresar a mini portería, pero en este caso el espacio es mucho más amplio, por lo tanto tienen que recorrer una mayor distancia y podría introducirse el día de duración. Entonces también estaríamos cumpliendo con todos los principios, propensiones, porque se está dando todo lo que queremos o esas situaciones que nosotros queremos que se den en el partido, alternancia horizontal porque ya lo hemos hecho en el día de tensión, ahora en el día de duración, el principio de progresión compleja durante la semana, no solamente durante la sesión como he visto anteriormente, sino durante la semana, y el principio de alternancia horizontal, la especificidad, todos estamos en las mismas situaciones de campo, jugadores por posiciones, todo desarrollo del modelo de juego, todo se cumple en cuanto a principios metodológicos. En cuanto al análisis de rivales, pues tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tenemos que analizar en todas las fases a nuestro rival, viendo puntos fuertes y nosotros establecer una estrategia operativa para combatir esos puntos fuertes o atacar los débiles del rival en cada uno de esos momentos que he dicho. Y a partir de ahí establecer la estrategia operativa. En este caso, nosotros nos inventamos a un rival que era muy rápido, jugaba 4-4-2, eran muy buenos al espacio y marcaban goles de este tipo, ¿no? Entonces, a través del análisis de vídeo, como veis, por suerte pudimos desarrollar también tareas de entrenamiento en base a ese vídeo para poder realizarlas en el entrenamiento. ¿Cómo defender esta situación? Por ejemplo, mi equipo sería el equipo rosa, que estamos intentando progresar a mini porterías, y el equipo verde sería el equipo rival. Una vez que recuperan, buscan rápido esa profundidad, como habéis visto en el vídeo, y nosotros tenemos que intentar defender esa situación. Primero, defendiendo o realizando la presión tras pérdida adecuada para evitar que surja ese pase que estamos viendo a continuación. O, si esa situación surge,
poder defender esa situación de balón lateral. ¿Cómo defenderíamos ese balón lateral? Pues de esta determinada, el central iría aquí, el otro central aquí, el lateral aquí. ¿Cuántos replegarían? ¿Cuántos no? Etcétera. Y a partir de ahí, pues intentar introducirla dentro del morfociclo, que en este caso, como detectamos en la acción, es una acción de velocidad, por lo tanto debería ir en este día. Y por último, en cuanto al análisis de rivales, pues destacar cómo nosotros llevamos a cabo este análisis basándonos en el trabajo de Euclés, donde a través del informe de rival, como he dicho, análisis global de todas las fases del juego y nuestro modelo de juego, llevamos a esa estrategia operativa. Utilizamos como guía tanto el informe rival como nuestro análisis propio de la competición y adaptamos nuestro modelo de juego para establecer esa estrategia operativa. ¿Cómo adaptamos el modelo de juego para que no haya interferencias en el desarrollo, en la aplicación por parte de los jugadores? Pues a través de modificando, por ejemplo, el sistema de juego que nos va a jugar el rival, cómo nos va a presionar, etcétera. Aspectos muy sencillos que no interfieran en el comportamiento o en lo que queremos que se adquiera por parte de los jugadores, ¿vale? Por lo tanto, es importante esa adaptabilidad en el modelo de juego a la hora de establecer la estrategia operativa y llevarla a cabo en los entrenamientos. En cuanto a mi contexto, como he dicho, nosotros entrenamos 3 días a la semana. Aquí tenéis diferentes ejemplos en función de qué días trabajáis y demás, porque ya sabemos que en cada club pues establece unos días de entrenamiento distintos para cada equipo. En mi caso, nosotros entrenamos en la opción 2, lunes entrenamiento, martes entrenamiento, jueves entrenamiento y en este caso he puesto domingo, pero sería sábado partido, sábado, ¿vale? Entonces tenemos que adaptar también nuestra situación, nuestro análisis, nuestro desarrollo objetivo, nuestras sesiones al morfociclo y al desarrollo de las sesiones, ¿vale? En función de si tenemos 3 días o si tenemos 4 días a la semana, que en mi caso ha sido 3, pero bueno, hay equipos que pueden trabajar incluso 4. En cuanto a la controversia que existe con los 2 días a la semana, es muy complicado desarrollar un morfociclo en 2 días a la semana, aunque no imposible. Intentando juntar diferentes dinámicas, pues podríamos llegar. Aún así, sería muy inespecífico en cuanto al desarrollo de la planificación táctica. 3 sí, porque ya estaríamos trabajando los 3 pilares fundamentales, que son la tensión de duración y velocidad, en cada una de las sesiones. Entonces, como digo, para 2 sería más complicado. Entonces, a continuación voy a mostrar un ejemplo contextualizado de una situación real que nos ha ocurrido este año, ¿vale? Y que cómo lo hemos ido desarrollando durante la semana. Como he dicho, ya tenemos el análisis de rivales o el análisis propio y a partir de ahí nosotros tenemos que desarrollar los objetivos de entrenamiento en base a esos aspectos positivos o negativos que han surgido de cada uno de ellos. Entonces, tenemos que detectar qué concepto vamos a trabajar en la parcela ofensiva, en la parcela defensiva y en las diferentes transiciones. En este caso, nosotros tenemos que trabajar estos elementos que son cambiar la orientación del balón, salir jugando desde atrás, presionar tras pérdida, evitar ser superados en el juego aéreo, presionar de forma organizada, asegurar la posesión y buscar juego directo. Tenemos que tener en cuenta que en las tareas podemos estar haciendo varios conceptos a la vez, no solamente uno, a no ser de que queramos enfocarnos sobre todo en ese concepto o a través de nuestra comunicación queramos centrarnos solamente en ese. Pero sí que podemos ir realizando diferentes conceptos durante las tareas. A partir de aquí, ¿cómo organizamos? Esto es importantísimo en el desarrollo de objetivos semanales. ¿Cómo organizamos cada uno de los objetivos en cada día? En función, es importante esto, en función de las demandas físicas que genera cada uno de esos conceptos. No es lo mismo trabajar un cambio de orientación que realizar una presión tras pérdida. No es ni la misma organización de compañeros, ni en el mismo lugar, ni el mismo espacio, ni la misma intensidad. Entonces tenemos que intentar adaptarlo lo máximo posible a el día de entrenamiento. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho? El lunes, en nuestro caso, realizamos recuperación activa para aquellos que han jugado más de 60 minutos o X minutos más que el resto de compañeros y luego realizamos la dinámica tensión, mientras que unos
trabajan en la parte compensatoria, otros trabajan aspectos positivos y negativos del partido anterior. Bien, los que han jugado más, aspectos positivos, los que no han jugado tienen una parte de compensación de cargas, por decirlo así, pero basado lo máximo posible en el partido anterior, ¿vale? Para no interferir demasiado en nuestro modelo de juego o en el desarrollo de este. Bien, a partir de aquí tenemos conceptos de salida de balón, que a lo mejor tienen que ver con errores que han surgido en el partido. Y por último, presionar tras pérdida y asegurar el balón. Esto es lo que os he comentado de trabajar dos conceptos a la vez. El equipo que pierde debe presionar tras pérdida rápidamente y el equipo que ha recuperado intentar asegurar la posesión lo antes posible para evitar esa presión tras pérdida. Por lo tanto, estamos trabajando dos conceptos a la vez. Luego tenemos el martes, día de duración, donde ya son espacios mucho más amplios, mayor número de jugadores, como veremos a continuación, y por lo tanto tenemos que tener en cuenta esa organización y esa estructuración de los contenidos que vamos a dar con que se desarrollen igual que en el día de duración. Por lo tanto, cambio de orientación, incorporar el concepto de salida de balón que hayamos visto también en el desarrollo de esta sesión y por último, presión organizada. Cuando estáis sacando el balón, un equipo tiene que presionar de manera organizada y tenemos que cumplir una serie de parámetros para realizar esos cambios de orientación. Por lo tanto, estos son los conceptos que trabajaremos el día de duración. Y por último, el jueves, en el trabajo de velocidad, pues repasaremos importantísimo principios, subprincipios y sus subprincipios que hemos visto durante toda la semana para refrescar conceptos. Esto es muy importante en categorías inferiores para que no se olvide lo trabajado durante la semana. Luego tenemos que potenciar la circulación de rápida de balón por ese desarrollo de la velocidad y de cara también a nuestro rival y evitar ser superados en el juego aéreo. Todo ello, en este día vamos a ver todo lo que hemos visto en días anteriores a través de tareas, a través de la comunicación con los jugadores, a través del repaso, a través de preguntas a los jugadores, qué trabajamos el lunes, qué hay que hacer cuando se pierde tras pérdida, si he recuperado tras pérdida, cómo asegurar la posesión, salida de balón, qué conceptos hemos trabajado, si salíamos por banda, si no, todo lo que tiene que ver o toda la relación posible con la semana de entrenamiento, ¿vale? Y que les permita, como digo, repasar todos estos conceptos de la semana e ir así lo mejor preparados, no solamente físicamente, por eso por lo que hemos dicho de alternar horizontal, por la alternancia horizontal de esas contracciones, sino también mentalmente. Importante esto. En cuanto a la aplicación práctica, como he dicho, nosotros trabajamos 3 días a la semana y el morfociclo normal que tenemos, porque hay diferentes tipos que nosotros hemos realizado, que os explico a continuación. Por ejemplo, nosotros jugamos de sábado a sábado, siempre, por lo tanto el domingo nunca entrenamos siempre el lunes, martes y jueves, pero dependiendo del rival siguiente, del rival anterior, a lo mejor meto tensión el día lunes y la recuperación activa no lo hago del todo. O han jugado más jugadores, más minutos durante el partido, han jugado 45-45, 40-40, etc. Duración que siempre se suele hacer el martes y el jueves. Lo que suele variar es el inicio del morfociclo en función de, como digo, de las características del rival anterior, de cómo están mis jugadores y del rival siguiente, ¿vale? Esos son 3 elementos clave. A partir de aquí, el morfociclo normal que hemos tenido, como digo, sería este: mitad recuperación activa o una parte recuperación activa y el resto tensión, después duración y por último velocidad, ¿vale? A continuación voy a explicar todos los elementos que desarrollamos en cada uno de estos días, teniendo en cuenta, como digo, los objetivos tácticos que hemos tenido antes, los aspectos positivos y negativos del partido, salida a balón, todos los conceptos tácticos que vamos a trabajar en cada uno de esos días. ¿Bien? En cuanto al lunes, el primer día, como he dicho, vamos a trabajar recuperación y tensión. El domingo, si pudiésemos trabajar el domingo, sería de recuperación mental, física y emocional. Normalmente en estas categorías no mando nada de trabajo en cuanto a recuperación física, por decirlo así, pero sí que sería interesante pues que realizaran trabajo de estiramiento en casa a través de pues bueno, trabajo de foam roller, bicicleta, etcétera. Trabajo pues que no involucre nada que tenga que ver con el fútbol y que también le permita recuperar mentalmente al deportista, ¿vale?
Y luego el lunes, que ya tendríamos entrenamiento normal, pues la primera parte, como digo, la haríamos de recuperación activa, donde aquellos que han jugado más de 50 minutos, que es como lo realizamos nosotros, realizarían recuperación mental, también a través de juegos, también lo tendrían los que han jugado menos o los no convocados, también recuperación física a través de trabajo de movilidad importantísimo. El lunes, trabajo de roller, trabajo de aspectos pues, bueno, como pueden ser bicicleta y demás, o carrera continua, que es lo más básico que podemos hacer, aunque tenemos que intentar evitar el impacto en este día por esa fatiga muscular que existe. Luego el trabajo táctico básico, aspectos negativos y positivos que no involucren excesiva concentración porque todavía no están, vienen de fin de semana, vienen cansados, el lunes, ya sabemos los chicos cómo comienzan la semana y por lo tanto pues tenemos que intentar reducir la complejidad tanto de las tareas como de los conceptos que vamos a trabajar ese día. Y luego los jugadores que han disputado menos de 20 minutos, pues sí que tendríamos que intentar replicar la demanda del partido a través de lo normal, situaciones de juego reducidas. Ahí tenéis un ejemplo de las que podemos realizar, o en caso de senior o categoría juvenil, sí que podríamos incorporar HIT, ¿vale? Y luego en la parte de tensión trabajaremos sus principios y sus subprincipios principalmente, aspectos sobre todo individuales de los jugadores a nivel intersectorial, sectorial e individual, con una elevada contracción de la tensión, ¿vale? O sea, con una elevada tensión de la contracción muscular, ¿vale? Como digo, trabajo de modelo de juego importante. A partir de ahí, las tareas que nosotros desarrollamos en este día, por ejemplo, la que estáis viendo a continuación, sería el equipo que ha jugado más minutos, o los jugadores que han jugado más minutos durante el partido y por lo tanto tienen que hacer este ejercicio de patrones de salida de balón, cómo enfocarlo, cómo a través de pues, corrección de errores del partido anterior. Bien, en este segundo ejercicio ya sí que incorporaríamos a todos los jugadores y trabajaríamos presión tras pérdida. Bien, en este caso, pues bueno, dos equipos de 4 jugadores con comodines donde trabajamos esa presión tras pérdida. Y por último, este trabajo de doble área donde también trabajamos esta presión tras pérdida, pero con elementos de transición, no solamente de presión tras pérdida, sino asegurar la posesión de balón como hemos visto y a partir de ahí atacar o si tengo posibilidad de poder atacar el espacio porque he recuperado una buena zona, pues atacarlo, ¿vale? Teniendo en cuenta todos estos conceptos. Lo normal es que yo haga de 2 a 6 repeticiones de 30 segundos a 3 minutos cada una de ellas, con un descanso completo. Esto es importante porque no solamente recuperar físicamente al deportista en cada una de las repeticiones para que la hagan a una intensidad similar a las primeras o que no pierdan tanta intensidad como en las primeras, sino también para descansar mentalmente al jugador, ¿vale? Y así corregir, aprovechar esas pausas para corregir y direccionar la tarea, como hemos dicho en el principio de prevenciones, para que se dé aquello que queremos que se vea en la competición. Luego tenemos de unos 6 jugadores por equipo, menos de 150 metros cuadrados por jugador, más o menos general, aunque incluso puede haber menos espacio. Complejidad moderada, aunque sabiendo que el lunes no debería tener mucha complejidad, podríamos realizar tareas que ya hemos realizado anteriormente y que ya tienen más o menos asimiladas para evitar una alta concentración en este día. Y en cuanto a la precisión del esfuerzo, pues sería 7-8 al finalizar de la sesión, aunque normalmente suele ser algo más bajo en categorías inferiores por la capacidad de recuperación que tienen los jugadores. Bien, este sería el desarrollo del lunes, como he dicho, recuperación activa a aquellos que han jugado más, junto con la compensación de aquellos que han jugado menos. Y por último, la parte de tensión. Hemos realizado una tarea de recuperación activa y 2 tareas de trabajo de tensión. En cuanto al día de duración, ya trabajaremos grandes principios, como he comentado, y subprincipios de manera colectiva e intersectorial. Ya existe una relación más alta entre los jugadores, un espacio mayor, una interacción mucho mayor y a partir de aquí pues tenemos que trabajar. En este caso, el cambio de orientación y salida de balón, todo lo que hemos visto del día anterior, ¿vale? Intentar incorporarlo o que sea más fácil la adquisición por parte de los jugadores. A partir de ahí, pues
diferentes tareas, donde, como veis, en espacio mucho más amplio, mayor número de jugadores, pero que ya sigue esos principios que nosotros queremos que se den, esas situaciones en función de cómo nos aprieta el rival, qué patrones vamos a seguir durante el desarrollo de las tareas, cómo direccionar las tareas hacia aquello que queremos que se dé, mucho cambio de orientación, presión, si existe presión tras pérdida, recuperar conceptos del día anterior, si recupero, aseguro o ataco el espacio, todo lo que hemos visto en el día anterior también se ve en este día y por lo tanto es importante recalcarlo. Ya como vemos serían repeticiones más altas con una duración muchísimo más potenciando ese principio de alternancia horizontal donde los descansos van a ser reducidos por más relacionado con el día real de la competición, como si fuese un partido, ¿vale? Y a partir de ahí, pues, tener descansos mucho más cortos, promover el descanso, el trabajo iterativo, es decir, realizar repeticiones de 6 o 8 minutos con descansos de 30 segundos, de 2 minutos, de 1 minuto, que no le permitan al jugador acostumbrarse a un determinado descanso, ¿vale? Intentando simular lo máximo posible las situaciones reales o cómo se da en el partido. Ya son interacciones entre 7 o 10 jugadores, todo el equipo, etcétera, en espacios muy grandes. En este caso, todas las tareas, como nosotros tenemos medio campo, tenemos que adaptarlas al medio campo, jugar en campo de fútbol 7, etcétera. Pero que ese espacio, esa duración de la contracción se dé, ¿vale? Ya al existir mayor número de jugadores y mayor espacio y mayor interacción, existe una alta concentración solamente por todos estos hechos. Y por lo tanto, tenemos que tenerlo en cuenta. No solamente el desarrollo físico, que también se da, sino el desarrollo mental para la recuperación de los jugadores para el partido. Y por último, tenemos el día de velocidad, donde trabajaremos sus principios y sus subprincipios, recuperando un poco todo lo que hemos visto durante la semana, como he dicho anteriormente, de manera intersectorial, sectorial e individual, ¿vale? Donde sí que existirá algo de tensión, pero sobre todo muchísima velocidad en la contracción muscular. Por lo tanto, las repeticiones no pueden ser largas, por lo tanto hay, como veis, 5 segundos a 3 minutos como mucho, dependiendo del ejercicio. En este ejercicio, por ejemplo, el primero, que trataba de recuperar conceptos del cambio de orientación con elementos de velocidad, sí que son repeticiones cortas y por lo tanto podemos hacer más, el descanso puede ser a lo mejor menor, hacer diferentes cambios y demás. A partir de aquí ya trabajamos el concepto de evitar ser superados en el juego aéreo, nosotros estamos realizando un cambio de orientación, como hemos visto, golpeamos, existe una segunda jugada y a partir de la segunda jugada evitamos ser superados en ese balón aéreo. Y por último, trabajo de presión organizada. Aquí ya vemos todos los conceptos que hemos visto durante la semana. Dónde presionar, cómo presionar, qué elementos son importantes a la hora de presionar, trabajo de cambio de orientación, salida de balón que lo hemos visto, cuando pierdo el balón intentar recuperarlo, asegurar la posesión o atacar. Ahí se ven todos los conceptos, intentar tocar todos los conceptos que hemos visto durante la semana, pero es importante, como digo, la direccionalidad de la tarea. A lo mejor durante la primera y la segunda repetición voy a enfocarme que se haga bien la presión. Durante la tercera y la cuarta, si hago muchas repeticiones, como son en poco tiempo, que se adapten a la salida de balón, que se adapten a la presión tras pérdida y que, por lo tanto, les permita pues eso, comprender de manera correcta cada uno de los conceptos y repasarlos para el partido. Bien, ya la interacción es mucho más amplia, igual que el día de duración, los descansos son amplios para permitir recuperarlo. Es importante, sobre todo en el trabajo de velocidad, que exista una recuperación completa para que cada repetición se haga a la máxima velocidad posible y a la máxima concentración posible. Espacios amplios y complejidad, como digo, baja. Son elementos que ya hemos visto durante la semana y que por lo tanto no le involucran, no tienen tanta carga emocional o mental en el deportista y por lo tanto le permite recuperar. Y por lo tanto, pues esto es todo lo que hemos visto durante la semana. En resumen, ¿vale? Para que lo tengamos todo en cuenta. Aunque aquí estén días diferentes, como os habéis fijado, hemos trabajado recuperación activa y tensión, duración y velocidad.
los días de entrenamiento me da igual, simplemente quiero que veáis lo que nosotros realizamos en cada día de entrenamiento. En el caso de recuperación activa, como hemos dicho, tiene una complejidad baja las primeras tareas, pues eso, de recuperación, no solamente física, sino también mental, o de compensación para aquellos que no han podido jugar. Como veis en el objetivo físico, recuperación física y compensación de aquellos que no han podido jugar el partido, junto con el espacio y sobre todo los objetivos tácticos diarios que solemos trabajar en estas situaciones, que son acciones del partido anterior o próximo que tenemos que mejorar o que tenemos que potenciar de cara a esos rivales y a partir de ahí pues trabajar, ¿vale? Y en cuanto pues eso al desarrollo de juegos reducidos, de hit, de manera intersectorial y sectorial, pero para que veáis una noción básica de lo que es este día general, de manera general, para cada uno. Luego en el día de tensión lo normal es trabajo físico, trabajar aceleraciones, deceleraciones, elementos excéntricos del juego, saltos, golpeos, luchas, todo lo que tiene que ver con esto. Y sobre todo trabajamos los principios, subprincipios y sus subprincipios más destacados relacionados con la defensa y la transición ataque-defensa, que son situaciones objetivos tácticos que tienen que ver con ese objetivo físico que debemos cumplir ese día, ¿vale? Lo normal que se suele dar en estos días, aunque se puede trabajar cambio de orientación orientados a en espacio reducido, ¿bien? Lo que más normal, como digo, se da son defensa y transición ataque-defensa. En defensa, por ejemplo, las basculaciones o en transición ataque-defensa en la presión tras pérdida, ¿vale? Que es lo normal. Tenemos que tener en cuenta que tienen que ser repeticiones cortas, aunque tengamos muchas repeticiones, pero que la duración sea corta y que la recuperación sea completa, importante para que puedan recuperar físicamente y también mentalmente para las siguientes repeticiones, ¿vale? Trabajar sobre todo aspectos individuales y sectoriales, ¿vale? Aunque intersectoriales podría darse, ¿vale? Entre, por ejemplo, dos centrales, dos medios o lateral, extremo, medio centro, etcétera, ¿vale? Como hemos visto en algún ejemplo. En el día de duración, pues ya centrarnos sobre todo en aspectos de distancias totales que recorran muchísima distancia y alta intensidad, en espacios mucho más grandes, con una mayor interacción de jugadores, etc. En cuanto a los objetivos tácticos, suelen ser más el desarrollo del ataque o el desarrollo del momento con balón o sin balón de manera colectiva, donde promovamos todo esto de continuidad, de progresión, como he dicho, cambio de orientación y demás, que se puedan dar en estos días. Con repeticiones grandes, es decir, la duración de la repetición grande, y con recuperaciones parciales, ¿vale? A partir de ahí, pues eso, utilizar el método iterativo, que yo lo pongo en práctica y me parece bastante interesante, que no solamente se adapten a un tiempo de recuperación, porque eso en realidad en competición no surge. Y todo ello trabajado de manera colectiva e intersectorial. Y por último, el día de velocidad, que lo combino con el día de activación para que tengáis en cuenta todo esto, donde me centro en la velocidad máxima, de aceleración en espacios amplios, donde trabajo sobre todo transiciones, que son elementos rápidos, acciones rápidas del juego, como habéis visto en el ejemplo del vídeo del análisis de rivales, y de manera pues eso, muy corta, con recuperación completa, sobre todo de cara no solamente a la parte física, sino también a la parte mental, de manera intersectorial, sectorial y grupal, individual, perdón. Y también el desarrollo, pues, por ejemplo, de acciones a balón parado que se pueden dar, etcétera, ¿vale? Que exista una relación también no solamente con el día de duración, sino con el día de activación, de cara, pues, como he dicho, eh, al partido, recuperar mentalmente al partido. Entonces, aquí quiero pues resumir un poco todo lo que hemos visto, que intentar que se den todos los principios de juego en cada tarea, que exista esa alternancia horizontal, eh, que los jugadores adquieran el modelo de juego poco a poco, que los principios y sus principios se vayan adquiriendo en función como ellos los comprendan a través de la competición, a través de las sesiones, y eso es importante. A partir de ahí, el desarrollo del contexto de cada entrenador y cada preparador físico es fundamental para la comprensión del modelo de juego por parte de los jugadores. Así que a continuación podréis ver un poco la bibliografía que he utilizado, ¿vale? Podéis consultarla
porque es fundamental para el desarrollo de la priorización táctica, por lo menos conocerla. Y os invito a ver otra ponencia que tengo en YouTube y a leer mi trabajo final de grado, que tendréis todo esto explicado de manera concreta. No solamente tendréis parte teórica, donde explicaremos absolutamente todo, sino parte práctica como la que acabáis de disfrutar. Y nada más, gracias a todos. Aquí tenéis mis redes sociales, mi correo electrónico, por si tenéis algún tipo de duda que os pueda surgir respecto al desarrollo que tengo personal de la priorización táctica, y estoy dispuesto a responder cualquier duda que tengáis. De nuevo, gracias a Jordi por la invitación y a todos los compañeros que han podido aportar información de calidad a este simposio, y espero que os haya gustado toda la presentación y que sobre todo que os haya aportado. Muchas gracias a todos. Un saludo. Chao.